sumando gente. Voy a empezar a grabar la sesión. Espero que todos y todas estén bien. Estamos dando unos minutitos para que se sigan sumando. Muchas gracias desde ya por conectarse. Yo soy Vanessa González, soy coordinadora de proyectos de Fundación Ciudadanía Inteligente y estamos en nuestra tercera sesión de diálogos con expertos y expertas. En el día de hoy tenemos dos expertas que voy a esperar unos minutitos antes de ya darles la presentación oficial para ver si se nos suman un par de personas más. También hay algunos que están conectándose, así que vamos a ir dando inicio con un poco de calma a esta sesión. Bien, vamos a partir, a pesar de que todavía hay gente sumándose, simplemente para no quitarles tiempo ni a nuestras exponentes ni a nuestros asistentes. Eh, Buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por su presencia. Está, como les comentaba antes, en la sesión número 3 de un ciclo de diálogos de Abre Alcaldías, un proyecto de ciudadanía inteligente. Me voy a presentar nuevamente cortito, mi nombre es Vanessa González y en este tercer conversatorio nos centraremos en abordar, hablar, conversar sobre estrategias para abordar temas sensibles en nuestros territorios y nuestras comunidades, quizás incluso pudiendo no ser temas sensibles, pero sí en comunidades que pueden estar fragmentadas, polarizadas, quizás en algunos desafíos territoriales. Y para eso tenemos a dos expertas invitadas el día de hoy que nos ayuden a explorar estos desafíos al mismo tiempo que identificar algunas herramientas para integrar la diversidad, la diferencia en espacios de participación ciudadana. Nos acompaña por una parte Antonia Garcés, de Rizoma Intercultural. Antonia es licenciada en Historia y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. También es participante de la Asociación Rizoma Intercultural y coordinadora programática de la Fundación Avina. Y también es mamá de Lucas y Elisa. Y por otra parte, desde México nos acompaña Berta Hernández, de la Escuela Mexicana de Participación Ciudadana. Es cofundadora y directora de la Escuela Mexicana para la Participación Ciudadana, tiene estudio en Matemáticas y Derecho por la Universidad de Guadalajara, es activista y maestrante en Políticas Públicas por el Colegio de Jalisco, y sus temas de investigación son gobiernos municipales, transparencia, rendición de cuentas, gobernanzas y sistema anticorrupción. Les recordamos que un poco la estructura de estos diálogos es que cada exponente va a tener aproximadamente 15 minutos para que puedan presentar casos o presentar algunas ideas, lo que ellas hayan visto más pertinente. Y luego de esto vamos a tener un espacio más de conversación donde pueden hacer preguntas. Si es que no se sienten tan cómodos o cómodas haciendo las preguntas con el micrófono, pueden ir dejando preguntas en el chat. ¿Sí? Buenísimo. Entonces ya damos paso a las exposiciones. Antonio, ¿te parece comenzar tú? Súper, perfecto. Voy a compartir. Espérate, perdón, ¿puedo saludar? Acabo Sí, de ver que sí. está la Fran. Perdón, hay gente que conozco. Qué bueno ver. Bueno, como somos poquitas, uno puede hacer estas cosas, ¿cierto? Esta cosa siempre es mañosa. Voy a tratar de compartir la pantalla completa. La ven, ¿no? Sí, se ve. Ya, perfecto. Y bueno, cualquier cosa me avisan. Bueno, hoy día me invitaron a participar de esta sesión y primero, bueno, darles las gracias, en verdad, súper interesante. Me gusta que sea un grupo chico, creo que nos da espacio como para poder conversar, ¿cierto? Así que voy a tratar de no alargarme tanto. Hoy día vengo en representación de una asociación que se llama Rizoma Intercultural, que trabaja en la promoción de derechos
de personas y familias migrantes con un énfasis específico en niñeces. Es una asociación, llevamos alrededor de 4 años, hoy día trabajamos con algunos proyectos, entre ellos Abre Alcaldía, pero tiene también todo un componente de activismo y un poco la idea es contarles un poco en qué estamos, ¿cierto? O sea, quiero decir con esto que voy a hacer una bajada un poco hacia el tema migratorio en específico, ¿ya? Yo sé que cuando uno habla de desconfianza y polarización puede hablar de muchos temas, yo quiero intencionar hacer como una bajada más específica a esto. Y lo primero, y siempre creo que es importante, uno pone imágenes, pero que no son por cualquier cosa, ¿cierto? Les quería como mostrar, ¿cierto? Les puse estas 3 imágenes que están ilustradas por una de nuestras compañeras que se llama Josefina Palma y que reflejan, ¿cierto? Algunas campañas que hemos hecho en estos años vinculada sobre todo al tema de niñeces, como les decía, ¿cierto? Hicimos una campaña que se llamó No somos un papel, somos niños y niñas, ¿cierto? Cuando se habla de los temas de regularización migratoria, siempre empieza esta es como mi interpretación, pero empieza a quedar un poco fuera, ¿cierto? La humanidad detrás de las migraciones, ¿no? Las personas que están detrás, los niños y las niñas que están detrás, y nos podemos quedar muy preocupados en los números o en el trámite, ¿cierto? Como en la burocracia, y un poco esta campaña tuvo que ver con eso. Y la otra que tenía que ver con el tema de la vacuna, durante la pandemia, ¿cierto? Que hubo en algún minuto una discusión respecto de como quiénes podían ser vacunados y quiénes no, que fue totalmente aberrante, y ahí también queríamos volver a poner como la humanidad por delante, ¿cierto? Y cuando uno habla de desconfianza y polarización, al final también está hablando de eso, ¿no? Como de las emociones, de las cosas que nos van pasando no solo en la cabeza, ¿cierto? Sino que también en el corazón. Y en esa línea, y aquí sí voy a partir con datos, aunque acabo de criticarlos, pero la data siempre es importante. Quería hacerles como mi presentación va a estar dividida en 3 grandes partes, ¿cierto? Una más de desafíos y tensiones, una segunda ya más como de el enfoque, o sea, de los temas de inclusión social y al final uno más de interculturalidad. Pero quería partir con un poco de contexto. No sé si aquí hay personas solamente chilenas, pero sé que Berta no, así que voy a contarles que hace poco, la semana pasada, fue lanzada la encuesta Bicentenario. Es una encuesta que hace la Universidad Católica, es una encuesta bastante como validada, ¿cierto? A la que además los medios de comunicación hacen mucho bombo, ¿no? Entonces, es una encuesta que hay que leer, en mi opinión. Y la encuesta trae datos complejos y por eso quería partir por acá, ¿no? ¿Cuán de acuerdo está usted, cierto, con que el aumento de personas migrantes en Chile ha tenido efecto en el aumento de la delincuencia? Un 91% de la población, ¿cierto? O sea, el vínculo migración y delincuencia totalmente instalado eh, en los relatos públicos, ¿no? El creciente número de migrantes, nos preguntan, ¿hace de Chile un mejor lugar para vivir, un peor lugar o no hace diferencia? Un 47% cree que hace un peor lugar para vivir, de nuevo, ¿no? 47% es mucho. Lo que pasa es que un 36% dice no hace, que es como que uno le da un respiro, ¿no? Pero igual sigue siendo un número que nos preocupa para quienes trabajamos estos temas. Pero hay entre comillas, ¿cierto? Buenas noticias. Y me gusta este gráfico porque respecto a la pregunta si los inmigrantes con su situación legal al día deberían tener los mismos derechos que los chilenos para acceder a beneficios de salud, educación y vivienda en el 2023, ¿ya? Que la encuesta es del año anterior, un 70% dice que sí. ¿Por qué es importante? Nosotras seguimos creyendo que aquí es difícil esta división entre las personas que están regulares y quienes están irregulares, y vamos a hablar un poco del enfoque de derechos humanos en estas materias, pero al final del día creo que para quienes trabajamos en migración es relevante que haya la idea, ¿cierto?, de que sí pueden acceder a estos derechos y también ayuda a quienes trabajamos en la sociedad civil y en gobiernos locales a empujar que la regularización es hoy día una necesidad más que nunca, ¿no? O sea, estamos frente a una emergencia en estos temas, una bomba de tiempo, y si logramos regularizar también, y esto también es una discusión que hoy día se está dando, pero también logra diferenciar, si se quiere,
a aquellas personas que es real vienen a delinquir, ¿no? O sea, hay gente, es real que hoy día hay crimen organizado en el país, no nos podemos hacer como los locos con ese tema, pero sabemos que quienes se quieran acercar al Estado y les quieran decir, aquí están mis papeles, aquí está mi familia, aquí vengo, ¿no? Eh, la sociedad, ¿cierto? Entiende que podrían acceder a derechos. Yo creo que ese es como un dato que me parece súper interesante. Em, Eso. Quería partir con ese contexto porque para quienes trabajamos estos temas, que es el de la migración, que polarizan a la sociedad, ¿cierto? Creo que es importante dar cuenta de lo que está pasando a nivel social. Rizoma trabaja en distintas áreas, pero una de sus acciones tiene que ver con la intervención social y hacemos talleres con niños y familias en la comuna de Estación Central, que es una de las comunas que más población migrante alberga, ¿ya? Y en ese sentido, y creo que desde ahí uno puede tomar los temas de polarización y en los que estamos actualmente, nosotros hemos trabajado mucho desde distintos enfoques y que creemos que son los que hoy día debiesen como sostenernos, ¿no? Trabajamos desde el enfoque de derechos humanos, trabajamos desde el principio de igualdad y no discriminación, que nos parece fundamental a la hora de también abordar estas ideas. Y últimamente, y esto es por un libro que no sé si han tenido oportunidad de leer, pero que se llama Gestionar las emociones en la política, nos ha parecido interesante acercarnos a esto, ¿cierto? Al tema de las emociones. Las migraciones generan muchas emociones. Y lo que este autor nos dice es que finalmente hoy día la política tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? Porque, y por eso les ponía como un juego con el tema de los datos, ¿no? Porque muchas veces sí, la data es fundamental y durante muchos años las organizaciones de la sociedad civil nos defendimos, ¿cierto?, frente a discursos racistas o xenófobos a través de los datos, o sea, a través de decir, no, la cantidad de personas presas no son la mayoría migrantes o los migrantes no nos vienen a quitar el trabajo porque no alcanzan, había un autor que decía que si no alcanzaban el 10% en un sector, no había reemplazo, ¿cierto? Hoy día en algunos sectores hay más del 10%. Entonces, quiero decir, los datos hoy día como que están un poco ahí en entredicho. Y las emociones están a flor de piel, ¿cierto? Entonces creemos que es como bien relevante que las podamos discutir, ¿ya? Porque además aquellos líderes que se toman de ellas están ganando elecciones, ¿no? Entonces es más peligroso aún cuando uno habla desde ahí. Y en ese sentido, y lo que les quería como contar un poco, quizás llevándolo más como al terreno de las políticas públicas, ¿no? Y de la gestión a nivel local, es que nosotros hemos trabajado desde hace mucho tiempo con el enfoque intercultural y en específico con una bajada más hacia el enfoque intercultural crítico de Catherine Walsh. ¿Y por qué? Porque y no quería acá darles una clase de cuál es el enfoque multicultural o el asimilacionista, ¿cierto? Es un poco demasiado teórica la discusión, pero es interesante decir desde dónde nos paramos porque sí creemos que para enfrentar discursos xenófobos, para enfrentar la polarización, es fundamental volver a este enfoque, ¿no? Y este enfoque, ¿de qué sirve, cierto? Es que nos ayuda a tener conversaciones teniendo claro de que hay diferencias de poder cuando uno dialoga, ¿cierto? Pero que podemos, o sea, que para transformarme a mí, tengo que conversar con otro al que también transformo y viceversa, ¿cierto? O sea, hay un espacio, hay un diálogo ahí de transformación mutua. Y en ese sentido, nosotras, a través del programa Abre Alcaldía, elaboramos una serie una especie como de, no me gusta la palabra, pero como de checklist, si se quiere, como de cuáles serían las acciones que nosotras creemos que apuntan, ¿cierto?, a lograr ese enfoque intercultural en políticas públicas. Y elaboramos 10, tenemos un cuadernillo que probablemente ahí la Vane se los compartirá o ya lo tienen en sus manos, pero que identifica estos 10 puntos, ¿cierto? Y no voy a hablar de los 10 en específico porque me parecía que me iba a tomar mucho tiempo, pero quería irme deteniendo en algunos, ¿no? Nosotros hemos identificado un tema importante respecto de las barreras a la participación, ¿cierto? Cuando uno habla de personas migrantes, no puede no hablar de un RUT,
¿cierto? El RUT hoy día es una barrera a la participación. Hoy día es tan dramático que un RUT es una barrera para quienes, por ejemplo, trabajan en delivery, ¿cierto? En el delivery, cuando uno va a dejar a un edificio, muchas veces te piden el carnet y las personas que están, que no han logrado quizás terminar ese trámite o que están irregulares no lo tienen, ¿cierto? Entonces, eh, creemos que ahí hay como un elemento que uno siempre tiene que, con el que tiene que partir, ¿cierto? Para trabajar con personas migrantes, que es identificar esas barreras. Estas barreras también muchas veces van a ser no solo de las personas migrantes, le pasa a las mujeres, ¿no? Con los temas de los cuidados, o sea, yo sé que ahí se van sumando la idea de la interseccionalidad, ¿no? Como es distinto ser mujer, ser migrante y ser pobre, ¿cierto? Que es ser mujer, ser migrante y ser rica, etcétera, ¿cierto? Como que todos esos cruces, ser hombre, ser migrante, etcétera. Em, Teníamos después todo el tema que tiene que ver con el enfoque de derechos humanos, que además hoy día en Chile, como para que sepan, porque uno durante un tiempo, esta es una impresión mía, pero uno hablaba del enfoque de derechos humanos y estaba bastante como, siento yo que teníamos un acuerdo, ¿no? Como que había un pacto social en el que más o menos uno hablaba de esto y la gente asentía, ¿cierto? Hoy día, y ahí Berta podrá contar cómo está su país, pero por lo menos acá, cuando uno habla de derechos humanos, la gente como que ya no es tan permeable al discurso, ¿no? Es como ya, pero o sea, y desde esos derechos humanos, que parece que fueran como un corpóreo, ¿no? Así como un doctor Simi, pero que, como que están ahí, que de repente aparecen, eh, a, esos de la ONU, ¿cierto? Esos son de la ONU, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, etcétera. Una serie de discursos bien desinformados, pero que ahí también nosotras como gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil tenemos como un desafío, pienso yo. Un tercer elemento, perdón, que nosotras y que el que me quería detener tiene que ver con analizar las causas de las brechas, ¿cierto? Muchas veces cuando se trabaja con temas de género, y también yo creo que porque se ha ido como instaurando la moda, las personas te dicen, no, no, yo trabajo temas de género porque sé cuántas mujeres trabajan en este lugar, el cuántas, ¿cierto? No, si somos, y ya es paritario, ¿cierto? Si somos 50 y 50, esto es paritario. Y la verdad es que cuando uno trabaja con temas de género, ¿cierto? Es fundamental poder identificar esas brechas, ¿no? Y esas brechas tienen que ver con otros temas, con temas de autonomía financiera, ¿cierto? Con temas de eh, cómo las personas que emigran a Chile, de hecho voy a poner un caso aquí muy paradojal, pero el Ministerio de Educación dio cuenta que durante la pandemia, por ejemplo, las dentro de las familias migrantes, muchas familias dejaron de mandar a sus hijas a la escuela, porque las hijas podían cumplir labores de cuidado, ¿cierto? Empezaron a mandar a los niños, ¿ya? Y las niñas quedaban en casa. El problema de eso es que lo que se ha ido dando cuenta es que después de la pandemia, igual mantuvieron a las niñas en las casas, ¿cierto? Porque no todos, pero había un número importante. Entonces ahí también tenemos como otra brecha que uno tiene que ir a observar, ¿no? Esas mujeres, esas niñas están pudiendo desarrollar su derecho a la educación o no, etcétera. Nos parecía importante a la hora de elaborar un proyecto de participación ciudadana con temas desde el enfoque como intercultural. Luego tenemos todos los temas de redefinición de ciudadanía y participación, a qué nos referimos con eso, capacitación intercultural, comunicación, etcétera. Pero, y me quería detener en estos dos, nos parecía fundamental, ¿cierto?, abordar todo esto desde un enfoque descentralizado, ¿ya? Y poniendo como relevando las experiencias locales. Es muy distinto lo que pasa en el norte respecto a lo que pasa en el centro y pasa en el sur, ¿no? A uno le suena como obvio, pero la verdad es que cuando uno se va a los territorios se da cuenta de que realmente, o sea, el norte, hoy día sus temas son la frontera, la migración, que se llama como transnacional, ¿no? O sea, la migración boliviana y peruana, con quienes nosotros tenemos frontera en el norte, es una migración que entraba y salía, con la que no había mucha como discusión. De hecho también hay pertenencia aymara, entonces como desde pueblos indígenas, ¿no? Eh, entonces, con esto quiero decir que hay políticas que desarrollar ahí que van a ser muy distintas a lo que probablemente nos pasa en Viña del Mar, por decir, que hoy día está con temas, no sé, pues de campamentos, ¿cierto? Son otras las problemáticas y otras las acciones que vamos a tener que desarrollar en esos territorios. Y por último, todo el tema que tiene que ver con la transversalización de la interculturalidad, ¿cierto? Como enfoque. Nos parece, y este también es un problema, creo yo, cuando uno aborda políticas públicas, que muchas veces nos quedamos o corremos el riesgo de
que esto sea, vamos a abordar los temas de migración a través de la oficina de migrantes. Entonces, la oficina es como la que tiene que ir a resolver todos los problemas de las personas migrantes, como si las personas migrantes fueran como solo migrantes, ¿no? O sea, como que no tienen problemas de salud, no tienen problemas de educación, ¿no? Entonces, eh, creemos que es importante que los gobiernos locales puedan como realmente hacer incorporar, ¿cierto? Como un enfoque, pero que esté asociado como a todas las políticas locales que se desarrollan. Y me voy a quedar ahí y después podemos conversar, era como un poquito de solo lanzarnos a discutir. Gracias, Anto. Déjame ahí. Súper. Muchísimas gracias por compartir estos como puntos fundamentales en lo que es la generación de espacios más, no sé si, no me gusta tampoco la palabra inclusivo, pero que integran la diversidad de la comunidad. Damos paso a Berta para ver, Berta, cómo complementamos también estas perspectivas. Tú desde México también has tenido hartas experiencias en formaciones con distintos tipos de actores, así que te escuchamos y luego damos paso a este espacio más de conversación. Gracias. Bueno, pues buenos días para los que sean días, buenas tardes para los que ya sean tarde. Me gusta que haya comenzado Antonia porque creo que mi plática es más complementaria, porque curiosamente cuando yo estaba pensando sobre el panel que me enviaron de guía, uno de los puntos de reflexión fue precisamente la integración de los migrantes. Es un problema que tenemos en México. eh, no, bueno, lo veríamos como problema, pero más bien yo lo vería como un grupo que no hemos atendido suficientemente, ni eficientemente, ni eficazmente en México, ¿no? O sea, no sabemos qué hacer con él o, o no han encontrado la brújula, ni los gobiernos, ni los grupos de ciudadanos, porque hay acciones, hay acciones que se hacen en determinados lugares, pero pues no son suficientes. Bueno, voy integrando como el tema en la plática, pero me gustó porque es una coincidencia ahí bastante bien. Pues yo fui pensando como en la parte de los elementos clave para integrar espacios ciudadanos y nosotros comenzamos, para dar un poquito de contexto, comenzamos aquí en Jalisco, que es un estado en México que en mucho tiempo fue como el segundo o tercer estado. Ahorita no sé ya en qué número estemos, pero no creo que conservemos el segundo lugar. Conservamos el primero en desapariciones, pero no en desarrollo. Entonces, en Jalisco comenzamos con un proceso de participación ciudadana muy local. Fue el inicio en un municipio, sí metropolitano, pero no el municipio que era la capital del estado, sino de la zona conurbada de esta capital. Y en este municipio se comenzó con un proceso de un marco legal que permitiera formar células de ciudadanos en las cuales se comenzaba como en la parte más cercana, que son los barrios, las colonias, a organizar y después se hacía otro grupo que eran representantes de estos grupos, cada quien mandaba uno, y se hacían consejos. Y después de estos consejos se hacía una asamblea municipal. Esto permitía que hubiera como una comunicación a diferentes niveles, pero con una comunicación un poco más directa entre la ciudadanía y el gobierno municipal. Esto comenzó en Tlajomulco. Se hizo un reglamento de participación ciudadana. Con el paso del tiempo se hizo también en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque, o sea, la parte de la zona conurbada del estado, de la zona central, comenzó con este proceso ya más ampliado y finalmente logramos que a nivel estatal se hiciera una ley de participación ciudadana, que sí había leyes anteriores, pero eran demasiado limitadas.
No, de hecho, nadie las usaba, nadie las conocía, no se aplicaban, pero la diferencia que se hizo cuando se comenzaron a crear estos espacios es que se comenzó a hacer una estructura, se hizo una institucionalización de la participación ciudadana. Entonces, esto permitió que hubiera una estructura en el ayuntamiento que promovía estas células de organización, pero aparte se formaba también una estructura dentro de la ciudadanía. Con estas, digamos, con estas dos estructuras se podía comenzar a trabajar y a implementar algunos de los mecanismos de participación ciudadana. Cuando nosotras comenzamos dentro de la Escuela Mexicana con la idea de dar a conocer sobre todo las herramientas de participación ciudadana entre la ciudadanía, lo que vimos es que teníamos que tener suelo parejo en ambos lados. O sea, tanto el conocimiento por parte de los funcionarios de las alcaldías como por parte de los ciudadanos, por parte de los consejos municipales. Entonces, teniendo este suelo parejo de conocer la ley de participación ciudadana y los reglamentos municipales de participación ciudadana, podíamos nosotros entonces establecer o alentar a la ciudadanía a que tuviera estrategias de participación utilizando algunos de las herramientas. Para esto, una de las cosas que a mí me pareció, bueno, dos cosas que me parecieron esenciales en la ley de participación ciudadana fue la primera de establecer explícitamente, aunque dentro de los derechos humanos está contenido, pero establecerlo en la ley, en el artículo cuarto de la Constitución del Estado dice que la participación ciudadana es un derecho humano, porque lo ves con otra perspectiva. No solamente es una acción civil, no solamente es una acción política, no, lo ves como un derecho humano. Entonces tienes otro paraguas legal que te protege, ¿no? Entonces, este marco legal como primer elemento me parece como uno de los elementos que respaldan el espacio de participación ciudadana. Otro punto contenido en esa ley fueron 4 pilares, que de hecho estos pilares para la participación ciudadana, curiosamente, fueron como una reflexión durante un taller que nosotros estábamos dando a funcionarios del gobierno municipal de Guadalajara. Estábamos dando un taller que se llamaba Empoderamientos para la Participación Ciudadana y se lo dábamos a funcionarios pero poniéndonos en los zapatos de ciudadanos, no con su gorrito de funcionarios, ¿no? Y entonces, estos 4 elementos durante las reflexiones fueron, primero, la parte del diálogo y la reflexión. El segundo elemento o pilar de la participación ciudadana es la capacitación o la formación, que nosotros preferimos la palabra formación más que capacitación. El siguiente elemento fue la socialización y el otro elemento es la organización. Entonces, estos 4 elementos llamados pilares de la participación ciudadana, de hecho, están en la ley del sistema de participación ciudadana del Estado. Permiten que vayamos como dándole más cuerpo a la institucionalización de la participación. Para nosotros formar ambos actores como en este mismo nivel es una parte de eliminar las barreras de la desconfianza. Por una parte, los que son funcionarios de las alcaldías, pues no se sienten como agredidos o invadidos en el espacio, sino que saben que es una parte de los derechos, pero también se saben ellos ciudadanos. Y la ciudadanía conoce, porque muchas veces no conocía que tenía elementos para poder participar. Entonces, otro elemento más es esa parte de reconocerse ciudadano y a diferencia y establecer, porque nosotros lo hacíamos explícitamente, hay una gran diferencia entre decir soy habitante y soy ciudadano. Como habitante yo puedo pasar aquí de largo y como ciudadano me integro, me interesa, me importa
participo en las soluciones, a veces soy parte del problema, o sea, me reconozco también en esa parte, ¿no? Entonces, esa cuestión de tener en este marco legal que nos dio como estructura una dirección de participación ciudadana. En este momento, el Estado de Jalisco tiene una Secretaría de Participación Ciudadana. Permite que la estructura ciudadana también tenga, o sea, tenga ese paraguas que le da el marco legal y que le dan los derechos que emanan de la ley de participación. Y luego, otra parte importante es la parte de la comunicación dentro de estos espacios, porque precisamente una de las partes que decía Antonia, que a veces entendíamos algunas cosas o se entendía, por ejemplo, los derechos humanos. Recuerdo que en la década de los 80s y los 90s era como todo el tema para las organizaciones civiles, la formación en derechos humanos, y íbamos más allá, empezamos con los derechos ya eh, de derechos del hábitat, etcétera, pero como que de repente se pararon o nos paramos y como que cambiamos la hoja porque pensamos que ya habíamos cubierto eso, ¿no? Y no le dimos continuidad. Yo siento que ahí nos paramos porque si revisamos, muchas de las organizaciones de derechos humanos ahorita tienen otro tema como prioritario. Sí tiene que ver con derechos humanos, pero ya no es el seguir formando a la ciudadanía en esto. Entonces, yo siento que hay una gran parte de ciudadanía nueva, de jóvenes y de adolescentes que no tienen esta parte que tuvimos algunos otros, ¿no? Por eso creo que sí no estamos hablando otra vez de lo mismo y por eso siento que lo sienten muy lejanos. Entonces, en esta parte de traer, digamos, de nuevo la parte de los derechos humanos, pero sumando lo que estamos nosotros también trabajando, ¿no? O sea, no dejarlo de lado. Ese es como una de las cosas que de repente siento que en la comunicación hace falta establecer de qué concepto estamos hablando, establecerlos claros y o inclusive construirlos conjuntamente. Cuando estamos en un espacio de ciudadanía, establecer estos acuerdos de qué vamos a entender por esta parte, ¿no? Es un hecho que tenemos quizá muy en contra de la comunicación ahorita es, bien usadas las redes sociales son fantásticas, pero desafortunadamente tenemos toda la otra parte, ¿no? Que a veces nos echan por tierra todo el trabajo que hicimos cuando no son bien usadas o cuando no tenemos como el tema o la forma de llegar adecuadamente a los demás. Entonces, esas son como los pilares que yo encontré. Am, en cuanto a cómo se fue implementando, digamos, este programa, este trabajo de participación ciudadana en algunos lugares, y ahí vuelvo a coincidir con algo que dice Antonia, de irnos hacia los territorios, hacia las localidades y no quedarnos en el centro. Fue algo que nosotros hicimos. El estado de Jalisco tiene 125 municipios. Lo trabajamos entre 3 organizaciones y a nosotros nos tocaron 40 municipios entre costa y sierra del estado. Entonces teníamos precisamente una diferencia considerable entre unos y otros. Unos municipios colindaban con Michoacán, que es un estado que está bastante intervenido por el narcotráfico en este momento, también nosotros, o sea, ahorita Jalisco está igual. Entonces, gracias. En esta parte de trabajo con municipios y precisamente teniendo como las dos partes de metodología y experiencias abordándolos en esta parte final, tenemos los casos, por ejemplo, de Jamay. Jamay estableció 2 programas. Uno se llama Contigo en tu Colonia, en el cual todo el ayuntamiento de Jamay iba y se sentaba en alguno de los barrios de Jamay para platicar directamente con la ciudadanía. Era un ejercicio de ayuntamiento abierto, tal cual.
A lo mejor ellos lo llamaban de otra manera, pero si nosotros identificamos las herramientas, es un ejercicio de ayuntamiento abierto. Con ellos establecían el diálogo y aparte hacían un ejercicio para ir viendo la problemática. Si ustedes quieren, a lo mejor era demasiado gestión. Ay, que me falta el alumbrado, que me falta la calle, que me falta el drenaje, que quizá comenzaban con eso, pero van viendo, digamos, lo primero que le afecta a la ciudadanía. En una segunda visita, o sea, se priorizaba qué cosas darle atención por parte del municipio y el municipio les decía, tenemos presupuesto para hacer algo que priorizan y que quieren. Y entonces ahí era otra parte, ¿no? Un poquito de presupuesto participativo si ustedes quieren, pero era priorización. En una segunda visita aplicaban un segundo programa que se llama Mejoramos Contigo. Mejoramos Contigo ya no era solamente vengo yo ayuntamiento a resolver cuestiones de gestión, sino Mejoramos Contigo era parte de la ciudadanía. O sea, ya vino el ayuntamiento a decir, bueno, ok, ¿qué te duele? Pero ahora vamos nosotros como ciudadanos a dar un paso más allá. Y aquí es donde viene un poquito más la intervención en políticas públicas cuando puedes tú construir la parte del diagnóstico y puedes construir la política pública junto con el ayuntamiento y en un momento dado, aunque no seas tú el que va a tomar la decisión, sí aportas la mayoría de tus puntos de vista para establecer esa política pública, ¿no? O sea, ya no era la cuestión de gestión, sino era más allá. Esos fueron dos ejercicios de un caso que nos pareció bueno. El otro caso es en Tototlán. En Tototlán, lo que hizo el presidente municipal fue establecer su sueldo como presidente municipal, lo donó al Consejo de Participación Ciudadana y aparte se estableció otro fondo que se podía ir donando o construyendo entre los mismos ciudadanos y se establecía cuál era la prioridad a resolver en Tototlán o cuáles eran las acciones. No necesariamente eran cuestiones de gestión de servicios públicos. Podrían ser otro tipo de programas sociales, otro tipo de programas inclusive de educativos o de otro tipo, pero ya establecían un medio para que los ciudadanos pudieran también hacer sus asambleas y resolver. Y otro ejemplo, que es un ejemplo más como de presupuesto, pero también igual, presupuesto participativo, pero que también estuvo interesante. El presidente de Tonila tenía un presupuesto limitado y él quería poner drenaje, no, sí, meter una parte de drenaje a la entrada y pavimentar. No le alcanzaba. Y dijo, no voy a poder hacerlo porque lo voy a dejar a medias. Puso una mesita en la plaza principal, avisó, la forma de avisar en los pueblos lo más común es en las misas, que pedirle al padre que le avise a la ciudadanía que va a haber algo, o en el radio, muchas veces los radios locales y en las rancherías llega mucho más, se avisó que iba a haber una mesa para una consulta, se dijo el monto que tenía el presidente municipal y se le pidió a la ciudadanía, a los de la comunidad, que anotaran qué querían y en qué creían ellos que era necesario en su comunidad. Y arreglaron, la mayoría votó por ciertos arreglos a la parte del panteón y en eso fue en lo que se aplicó el presupuesto, pero que era un presupuesto un poquito bajito. Entonces, esto le valió a la ciudadanía sentir que sí era escuchada por parte del presidente municipal y este presidente municipal fue reelecto en la siguiente elección porque aquí los presidentes municipales se pueden reelegir por una ocasión. Entonces, con un presidente municipal que los estaba escuchando, igual lo mismo en Tototlán y lo mismo en Jamay, que sentían que sí tenían participación. Entonces, esas son como una parte de lo que se ha hecho. Y ya para finalizar, nada más una reflexión desafortunadamente las iniciativas se han venido solamente de parte del gobierno. O sea, esto ha sido algo que los presidentes, porque cuando hay iniciativas de parte de la ciudadanía, tienen mucho riesgo en algunos casos de politizarse. Por ejemplo, aquí hubo una iniciativa para
arreglar el río Santiago, que está bastante contaminado, y se vino una politización tremenda con ese asunto. Y es un río que nace desde el centro del país y que llega aquí al lago de Chapala, que nos afecta directamente a nosotros, porque es de donde Guadalajara toma el agua, ¿no? Y entonces comenzó con casos muy polémicos de politización, pero era una iniciativa que empezó desde la ciudadanía y tenía una propuesta muy concreta. Entonces, ahí van, ahí vamos. Esas son como nuestros sentires ahorita. Súper, muchísimas gracias, Berta. Gracias a ambas. Estaríamos dando apertura a un pequeño espacio de preguntas. No sé si alguno de los oyentes, alguna de las oyentes quieren hacer algunos doble clics o preguntas de algunos aspectos en torno a esta temática. Eh, yo por mi parte tengo algunas preguntas para intencionar, pero no sé si hay algunas en el chat o que alguien quiera hacer. Bueno, ahí aparece uno en el chat que está interesante. Eh, Hilando pregunta, ¿cómo podemos abordar prejuicios y estereotipos? Con ellos cuesta lograr empatía y parece que esa empatía es clave para promover la colaboración. Esto pareciese ser más como entre ciudadanía, ¿no? No sé, y Anto, Berta, si alguno de ustedes tiene algunas recomendaciones. ¿Me puedes repetir la pregunta? Traté de leerla y me desubiqué aquí en el chat. Perdón. Sí, dice, ¿cómo podemos abordar prejuicios y estereotipos? Con ellos cuesta lograr empatía y parece que esa empatía es clave para promover la colaboración. Bien. Ah, Antonia, si gustas y luego yo, así en el mismo orden que estábamos. Ah, bueno, no, no te alcancé a ver que había, lo hicimos al mismo tiempo. No, yo, o sea, esa es como la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que es la pregunta más difícil. De hecho, no sé si han escuchado, pero Tres por I, que es una fundación que hace diálogos en Chile con mundo privado, público, hace unos diálogos súper interesantes en ese sentido. Sacaron un estudio sobre polarización, que había pensado mostrárselos, pero se los podemos ahí mandar quizás como material complementario. Y hicieron un estudio que demostraba que lo que en Chile, por lo menos, más existe es la polarización subjetiva, le llaman. Se llama 3 por I, 3XI, después se puede buscar. Y ellos decían que en Chile, bueno, la polarización que más existe le llaman ellos en la subjetiva, y es enredado explicar, pero es creer, las personas solemos creer que el otro está, piensa como por decir así, mucho más lejos de lo que nosotros creemos, es decir, aborto, ¿no? Entonces en aborto yo pienso, yo persona de izquierda por decir, pienso que la persona de derecha está totalmente en contra del aborto, está así, total, lejos, lejos, lejos. Y la verdad es que cuando uno le pregunta a esa persona, no está tan lejos, ¿ya? Está en el no, no cree, por ejemplo, pero está más cerca de lo que nosotros creemos. Entonces, ¿qué funcionan ahí? Los prejuicios, ¿no? O sea, como creer que creemos todo el tiempo que los otros están más lejos de lo que realmente están. Em, Cuando uno ve temas de migración, y no la puse mientras lo presentaba me di cuenta, pero en la encuesta Bicentenario cuentan que cuando le preguntan, ¿usted persona chilena ha tenido conflicto con alguna persona migrante? Más del 70% dice que nunca ha tenido un conflicto con una persona migrante. Entonces, pongo los datos porque creo, y para allá quiero ir, que cuando uno habla sobre los temas de prejuicios y estereotipos, el gran problema es eso, ¿no? O sea, es como creer que el otro es algo que no necesariamente es. ¿Cómo se resuelve? Muy difícil. Mi interpretación y lo que yo he podido leer es que pasa mucho por o ponerse en el lugar del otro, ¿cierto? O sea, y cuando digo ponerse en el lugar del otro es como a un nivel bien básico, ¿cierto? Es como
para mí, por ejemplo, que decía en mi presentación que soy mamá, ¿cierto? Cuando a mí me empieza a contar, tengo un espacio de encuentro con otra mujer migrante que también tiene hijos pequeños y que me dice que llegó a Chile cruzando por el desierto, ¿cierto? Con los niños, que vivió en el norte, en una casa compartida con muchas personas más, que para llegar a Santiago tuvo que hacer una travesía, etcétera, ¿cierto? Uno, ahí es cuando yo, mi impresión, se pone en ese lugar, ¿no? Y se da cuenta de lo difícil que fue llegar hasta acá, ¿no? Entonces, como, yo creo que la empatía es eso, ¿no? Como ponerse en el lugar del otro. Y, y por eso me gustan cuando los datos nos ayudan, pero una vez leí un estudio del Servicio de Visita Migrante que decía que también era un porcentaje enorme de personas chilenas que tenemos a un amigo migrante. O sea, muchas personas tienen un amigo. Yo creo que por ahí también quizás hay otra como entrada, ¿no? Como llegar desde eso, desde como las historias contadas, las historias que uno puede relatar. Y ahí le paso la palabra a Berta, y está la Danilza que sabe muchísimo sobre estos temas, que ahí veo que prendió la cámara. Esta hora de almuerzo en Santiago, o sea, en Chile, entonces es complicado, una hora difícil para nosotros, pero está también, ¿cómo se llama? La importancia de la educación, ¿no? O sea, yo creo que hoy día las escuelas públicas, por lo menos en nuestro caso, son un espacio en el que los estereotipos y prejuicios pueden ir o podemos ir aportando a que desaparezcan, ¿no? Porque, claro, yo parto de la premisa de que existen lugares de encuentro. El problema es cuáles son esos lugares de encuentro, ¿cierto? Porque muchas veces las personas, ya en Santiago por lo menos nos separamos entre las clases sociales en las que vivimos, ¿cierto? Es una ciudad súper segregada. Con las personas migrantes pasa lo mismo, pero yo creo que en las escuelas sí se empiezan a dar espacios como de interacción que uno podría decir son puertas de entrada para superar como estos prejuicios y estereotipos. Eso diría. Berta, no sé, te paso a ti la pelota. Bien, yo como voy a comentar como dos momentos en los que hicimos como un ejercicio. Estábamos con un grupo de personas ya adultas, la mayoría jubiladas, pero eran empresarias que tenían tiempo de hacer cosas de participación ciudadana y querían que les diéramos un curso. Empezamos a hablar precisamente de los migrantes, porque aquí en Guadalajara lo puedes ver, hay una avenida en donde están casi todos ellos, porque ahí va llegando el tren. Y empezamos a hablar de migrantes y el que era tallerista en ese momento dice, bueno, ¿qué es un migrante para ustedes? ¿Quién es un migrante? No, pues una persona que viene de otro lugar, ¿no? A tu territorio. Y entonces dice, levanten la mano quienes de los que estamos aquí en este cuarto hemos nacido aquí. Y nada más yo levanté la mano. Y entonces todas se voltearon a ver y todas son o de Monterrey o de México, de Guanajuato, inclusive él era de Michoacán. Entonces, todos de otros lados dicen, entonces nosotros podemos considerarnos migrantes, ¿no? O sea, era una parte, lo que tú decías, de ponerse en los zapatos del otro, cómo lo vemos, y empezar como a caer en la cuenta, ¿no? Pero hay otro ejercicio que también apliqué en un colegio en donde daba clases, que teníamos niños con diferentes capacidades, pero y de diferentes estatus, etcétera. Hicimos un ejercicio de ponerlos todos en una línea central en el patio y a cada quien se le dio un papelito que describía una personalidad, una persona distinta. Por ejemplo, tú eres un niño, tú eres un joven que tiene estudios, tú eres un joven que no alcanzó la primaria, etcétera. Entonces, cada quien diferentes. Tú eres una mujer indígena, no conoces el español, etcétera, ¿no? Y entonces decíamos, un ejemplo, den un paso al frente quienes pueden tener vacaciones 2 veces al año. Y pues nada más una persona va un paso al frente, ¿no? Den un paso atrás quienes no terminaron la primaria y entonces pues leían su papelito para ver qué personalidad les tocó y un paso atrás. O sea, al terminar el ejercicio, había quienes ya habían llegado a la pared del patio y ya no podían y decían, oye, ¿cómo le hago? Ya estoy hasta atrás. Y fue un ejercicio que les empezó a ellos a caer en cuenta
cómo algunos aparentemente estábamos todos en el mismo lugar, todos estamos en igualdad de circunstancias, pero las experiencias son distintas y al asumir esos papeles empezaron como sí a reflexionar en el otro, ¿no? O sea, a mí me parece que cómo se aborda este tipo de prejuicios y estereotipos, como tú decías, Antonia, poniéndonos en los zapatos del otro. O sea, no hay otra. Hay veces que nos toca vivirlo y hay veces que no, pero lo tenemos que hacer, ¿no? O sea, yo un tiempo me tocó ir a Estados Unidos de vacaciones, pero me decía una prima, oye, ¿no quieres trabajar? Pues estoy de vacaciones. Sí, ándale. Y agradezco la invitación porque me tocó trabajar de noche con compañeros latinoamericanos todos que no tenían papeles. Yo sí tenía pues mi pasaporte, pero de turista, pero todos ellos no. Trabajaban de noche, trabajábamos un turno largo y todos así con el miedo de que cuando llegue la migra, le corres para acá. O sea, tenías ese mismo y cuando estás en esos zapatos, empiezas a ver cómo le sufren también allá, cómo es su vida, bueno, lo ves de otra manera. Igual cuando pasan por aquí, ¿no? Entonces yo creo que, no digo que todos tengan que vivirlo, no digo que todos, pero sí hay ejercicios como para empezar a reflexionarlo y empezar a pensar en el otro, ¿no? No como piensa el otro, sino pensar en el otro. Y entonces empezar a conocerlo. Gracias. Muchísimas gracias a ambas. Creo que son súper interesantes sus acotaciones, pero hace poco dieron los resultados de la encuesta Bicentenario. Justo estábamos comentando esto con el equipo el día de ayer, y hay algunos datos respecto a cuán abierta está la ciudadanía respecto al diálogo. Eh, en Chile se dio que, por ejemplo, a las personas les preguntaron qué tan abierto o abierta estás a que una persona que sea contraria a ti en tu ideología esté haciendo clases en una sala o se postule como candidato, y creo que rondaba el 67% de la gente que estaba en desacuerdo de que alguien completamente distinto a mí, con otra ideología, estuviese en estos espacios. Y luego había otra pregunta que hablaba de qué tan abierto estabas al diálogo o abierta estabas al diálogo. Y muy cerca de la mitad de las personas no tenían intenciones de tener un diálogo con una persona que ellos consideraran distinta. Como en el aspecto ideológico, creo que es interesante, pero si esto se empieza a replicar, en el fondo tenemos algo que es estructural también, como cómo creamos empatía si es que no conocemos las realidades de otros y de otras. Entonces, nada, como creo que parte de las recomendaciones también es, desde nuestros espacios, mantener esta apertura, mantener esta capacidad de empatía, pero también desde nuestro espacio intentar promover espacios de diálogo que se mantengan desde el respeto, porque parece ser que es necesario para que la gente empiece a generar empatía. Necesitamos más información al final. Dani, te paso la palabra, con esto ya igual estamos cerrando la sesión, pero dale nomás. Gracias, buenas tardes. Solo brevecito. Saludos a todos, especialmente Vanessa, Antonia, Berta, que está en México, de 2 horas distintos. Está todavía no llega al almuerzo, aquí ya está pasando. Sabes que cuando estaba hablando, Antonia, sobre la empatía y ponerse en el zapato del otro y todo, siempre hemos manejado eso, pero sabes que yo me he estado dando cuenta, por ejemplo, acá en la zona, algo que está pasando y a mí me preocupa porque hemos tenido personas chilenas empáticas con migrantes, pero que 2 años atrás estaban empáticas y apoyaban a un sector migrante y ahora están lanza en ristre con otro sector migrante que tiene, que podría ser la misma empatía. ¿Me explico? Caso haitiano, vamos a ponerle nombre, a pobrecitos los haitianos, vamos a ayudarlos, les enseñaban español, les ayudaban, les daban vivienda, los guiaban, iban a hacer los trámites, pobrecitos necesitan el apoyo, incluso algunos se casaron con ellos, se mezclaron, tuvieron hijos, perfecto. Empatía y me llevo bien. Pero ahora esa misma persona empática con ciudadanos haitianos, es ahora el principal detractor de los ciudadanos venezolanos. No deben estar aquí, son unos arrogantes, échenlos, sáquenlos, para. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque la empatía solamente cambió
de nacionalidad? ¿Se sintió realmente? ¿Se entendió realmente? ¿O simplemente ahora mi visión se cambia por por unas circunstancias aisladas, porque digan lo que digan, las situaciones difíciles de acciones criminales, delincuenciales, son hechos aislados? No podemos decir que es la migración per se. Sin embargo, eso está ayudando a que la percepción hacia la migración se ha desmejorado al punto de que tenemos casi un 85% de rechazo de la migración. Y eso no puede ser. Entonces, ¿cómo repara uno allí esa empatía que se volvió discriminadora? Porque es una empatía que se va por una nacionalidad, pero cambia con otra. Entonces, ¿cómo afronta uno eso? ¿Qué hace ahí uno? Eso es lo que me lleva a reflexionar lo que está pasando ahora. Eso nada más quería decir, chicas. Muchas gracias, Dani. Yo creo que hay un desafío súper grande por delante. Eh, no sé, bueno, como les comentaba, ya estamos dando cierre a la sesión, pero si Anto o Berta quieren comentar algo cortito en torno a esto, igual está permitido, está abierto. No, o sea, no tengo para nada una respuesta, como que pienso igual que tú, o sea, creo que estamos como frente a un escenario complejo. Creo que, y me hace mucho sentido, tengo un recuerdo de algún estudio que decía que a los migrantes o los criminalizábamos o los infantilizábamos, ¿no? Como la caridad, porque uno era la caridad, ¿no? O sea, como el pobrecito, como tú decías, ¿cierto? Sí, el pobrecito. El pobrecito, y eso estuvo muy asociado a la migración haitiana, estoy súper de acuerdo, y después el otro, los criminales. Yo siento que hoy día está muy puesto ese discurso, ¿cierto? Como sin decirlo, ¿no? Como, no, que sin decirlo, diciéndolo abiertamente en la tele. Eh, Sinceramente no, como que no, solamente te escucho y me quedo con esa preocupación, más que decirte como hoy qué podemos hacer frente a eso. Yo creo que estamos hoy día, a mí lo que más me preocupa es que siento que estamos como en una bomba de tiempo, sinceramente. O sea, por lo menos acá porque bueno, tú estás en Puerto Montt, pero acá en Santiago está pasando mucho lo que dice. Hay mucha gente con un anti-venezolanismo de verdad muy radical. Y, y no sé bien dónde vamos a terminar. A mí eso es como lo que me preocupa, ¿no? Porque vamos a terminar que en una casa, o sea, como casa con Z, me refiero, ¿cierto? Como en peleas en la calle, en Cacería eh, de brujas. cacería de brujas, exactamente, por eso decía con Z. em, Niños cuando uno ve que tratan así a tus padres, esos niños que fueron los chiperuanos antes, ¿no? Como los chicolombianos que se autodenominaban, yo no sé cómo uno va a resolver la rabia que le estamos produciendo a esos niños. O sea, como que el futuro realmente, para mí en ese sentido, es bien oscuro. Como yo sí veo que tratan así a mi papá, el día de mañana me rebelo contra eso. Y me rebelo contra todos los que lo hicieron, ¿cierto? Entonces... quiero decir, no, sinceramente no tengo, solo tengo como una sensación como de mucha preocupación más que de respuesta en ese sentido. Eso. Perdón, la oscuridad con la que estoy terminando este miércoles. No, igual es, como yo decía al inicio, tenemos yo creo que es un problema común en diferentes dimensiones o latitudes, pero es un problema común que requiere mucho, eh, como también la acción común de nuestros países, de nuestros gobiernos. Creo que hay muchas cosas que sí podemos empujar como ciudadanía, quizá, pero también algunas veces el actuar de los ciudadanos es un reflejo del actuar o de las actitudes de nuestros gobiernos. O sea, hay mucho de esa influencia, ¿no? Si nuestro gobierno es oídos sordos o le da prioridad a otras cosas y eso ni siquiera lo menciona,
Nuestros ciudadanos tampoco ni siquiera lo mencionan o pasan sin ver. Entonces, pues no somos suficientes quizá como para impulsar como ciudadanos. Estaríamos que toda la ciudadanía, pero que también nuestros gobiernos tuvieran ese punto en común. O sea, aquí no sé, creo que sí hubo algunos acuerdos en algunos momentos, quizá en gobiernos de América Central, de la visa, de que podían pasar, transitar, o sea, el libre tránsito y no había problema, por lo tanto no hay como problema entre esos países. Pero llegan a México y México no quiso firmar ese acuerdo y acá, pues pasan las de Caín, que no solamente vienen ellos sufriendo las inclemencias del tiempo, están en manos de un sistema de narcotráfico tremendo, de trata de personas y de, bueno, una serie de cosas que desafortunadamente México tiene como raíz, o no como raíz, sino que es la raíz de muchos de estos grupos. Desafortunadamente no puedo dejar de decirlo, no puedo tapar el sol con un dedo, ¿no? Nuestros cárteles están invadiendo muchísimo otros países y, y desafortunadamente los migrantes son o sea, un grupo que está desprotegido entre ellos. O sea, si los ciudadanos de aquí de México no podemos, o sea, ellos tampoco tienen esa protección y deberían de tener. Entonces, sí, o sea, creo que el problema se incrementa todavía más con ese elemento. Y sí, quedo igual. Quedo igual. Obvio. Estas son conversaciones que hay que tener y reflexiones que hay que tener, más aún considerando que de quienes estamos aquí podemos tomar cierta parte de esta posta de no replicar, de intentar evitar discursos que sigan estereotipando, criminalizando y también infantilizando, porque creo que esa parte también es relevante de relevar. Claramente es un desafío súper grande. Y por lo mismo es bueno que sigamos teniendo estas instancias donde podamos aprender de distintas experiencias, seguir profundizando en reflexiones, con datos, con casos, con todo lo que tengamos a la mano. Así que nada, démosle, sigamos trabajando en esto porque más que eso tampoco podemos hacer la vista hacia otro lado. Por lo menos creo que quienes nos encontramos aquí tenemos un poco ese compromiso. Así que muchas gracias a todos por asistir. La próxima semana vamos a tener nuestro último ciclo de diálogos. Vamos a estar trabajando cómo comunicar con perspectiva hacia la ciudadanía, desde los municipios, desde organizaciones, pero cómo llegar a la ciudadanía, porque creo que ambas lo mencionaban, hay harto de la comunicación que es súper relevante en esto de generar procesos de diálogo, de empatía, de llegar a la ciudadanía, de construir confianzas. Entonces, ¿cómo aprovechamos las tecnologías para eso? Como el próximo miércoles es 1 de mayo, la charla es el jueves, es el día 2 de mayo, ¿ya? Así que para quienes quieran asistir, están completamente invitados. Nuevamente, muchas gracias, Anto, Berta, también muchas gracias, Dani, por la participación y a todos los y las asistentes. Que estén muy bien, que tengan una buena semana. Muchas gracias por Muchas ustedes, gracias. chicas. Nos vemos, que Gracias estén a bien. ustedes. Chao, Berta, un gusto.